Bendiciones, hermanos, paz de Cristo. En esta tarde vengo delante de ustedes. El Señor ha sido bueno y maravilloso y siempre nos ha ayudado. El Señor ha sido bueno y misericordioso todo el tiempo. Acordémonos que hoy estamos en el tiempo de la gracia de Dios, la gracia de su misericordia. Pero vamos a reflexionar un poquito acerca de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros? Vamos a ver lo que es la buena voluntad de Dios, pero la voluntad del hombre. Vamos a ver un poco acerca de las bendiciones, pero también vamos a ver acerca de las maldiciones. En este tiempo, es difícil ver cuál es el lado en que nosotros debemos estar. ¿En qué lado debemos estar nosotros? ¿Qué es lo que estamos esperando de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? El Señor ha sido nuestro ayudador, ha sido nuestro oportuno socorro. Aunque no lo conozcamos, Dios está con nosotros. Él no nos deja ni nos desampara. El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros, sabe que de alguna manera nos vamos a acercar a conocerle. Nos vamos a acercar para reconocer a Dios, ya sea por medio de una necesidad, ya sea por situaciones en nuestras vidas. El Señor tiene buena voluntad para todo el mundo, para toda la creación. Él es tan bueno, Dios es tan bueno que se hizo hombre, murió por el mundo, y Dios está esperando que le reconozcan. Está esperando que se acercan a Él. El día de hoy vamos a ver un poquito de las maldiciones, porque muchos de nosotros creemos que todavía estamos en maldición. ¿Qué hay entre la bendición y la maldición? Para buenas noticias de ustedes, quiero decirles que Dios tiene buena voluntad para todos aquellos que se acercan. Para malas noticias, puedo decirles que necesitamos arrepentirnos de nuestras maldades. Ahora, hay muchas cosas que debimos de haber hecho o no debimos de haber hecho para bendecir al Señor, para estar en su propósito. Desde la antigüedad hasta estos tiempos, y lo seguirá haciendo por todas las generaciones hasta que este mundo desaparezca, va a mostrar su misericordia. Y desde el principio le habló a su pueblo, al pueblo de Israel. Les dio leyes, les dio instrucciones, les mostró lo que deberían de hacer y no deberían de hacer. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, y principalmente dejó bendiciones y maldiciones en el Viejo Testamento. Pero ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, el Señor dejó ver su buena voluntad para con la humanidad. Estas maldiciones ya desaparecieron. El Señor Jesucristo se hizo maldición para que las maldiciones que estaban sobre nosotros no cayeran sobre nosotros. ¿Qué es una maldición? Una maldición es andar haciendo el mal, es robar, matar y destruir, como dice en Juan 10:10, que el ladrón vino a robar y matar y destruir. Eso es lo que es maldición. Entonces, muchas veces nosotros por tratar de hacer las cosas a nuestra manera, por tratar de hacer las cosas como nosotros creemos que es lo mejor, caemos en el lazo de decir que estamos bien, pero delante de los ojos de Dios, nosotros sabemos que sabemos muchas veces que estamos haciendo mal, pero muchas veces nosotros nos justificamos. Entonces Dios pone delante de nosotros la vida o la muerte, pone la luz o las tinieblas, pone miseria o prosperidad. Solamente esos caminos hay. O hay el camino de la oscuridad, o hay el camino de la luz, o hay el camino de la miseria, o hay un camino de la prosperidad, o hay un camino de las tinieblas y un camino de la luz. Entonces el Señor pone esas cosas delante de nosotros para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Miren, en Deuteronomio 11:26, el Señor hablándole a los hijos de Israel, al primer pueblo que fue
del Señor, al primer pueblo de Dios, acordemos algo bien especial. El pueblo de Dios, el que era el pueblo de Dios, fue cortado cuando vino el Señor Jesucristo. ¿Por qué fue cortado? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre hasta este tiempo, les dio la autoridad, les dio la potestad, les dio la bendición de ser hechos hijos de Dios. Por eso cada persona que se acerca a Dios, que hace su voluntad, y esos son los que vienen a ser los hijos de Dios. Entonces cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se apartó de Dios, ellos fueron cortados. Pero dice al final que ellos van a ser injertados otra vez. Van a ser puestos otra vez. Van a tener su oportunidad también. Así como en este tiempo. No fueron cortados automáticamente, porque todo aquel que se arrepienta, y tenemos muchos israelitas que han venido al camino de Jesucristo, ellos están en el propósito de Dios. Pero desde el pasado, el Señor les dijo en Deuteronomio 11:26, dice: y aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. No hay dos caminos, no hay más de dos caminos, no hay 3, 4 cosas. O estamos en bendición o estamos en maldición. Dice Deuteronomio 11:27, la bendición si obedecieres los mandamientos de Dios, nuestro Dios, que yo os prescribo hoy, decía Moisés. Dice: y la maldición si no obedecen los mandamientos de Dios nuestro Señor, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos en dioses ajenos que no habéis conocido. En otras palabras, lo que Moisés estaba diciendo al pueblo de Israel, al pueblo antiguo de Dios, le estaba diciendo que le estaba dando la bendición y la maldición. La bendición si hacían lo que era correcto delante de Dios, para obedecer a Dios, para agradar a Dios. Pero más sin embargo la maldición, si no obedeciéramos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y nos apartáramos del camino que Él nos ordenó, para ir detrás de dioses ajenos que antes no habíamos conocido. Entonces el Señor pone delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. Entonces, las maldiciones, acordémonos algo bien especial y bien importante, bien maravilloso. Las maldiciones vienen de estar bajo la ley. Las maldiciones vienen de estar del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor nos llama bienaventurados, pero vamos a ver un poquito más adelante. Pero el Señor desde el principio lo que estaba diciendo era de que si nosotros hacíamos cosas que no eran del agrado de Dios, íbamos a estar en maldición. Pero cuando viene el Señor Jesucristo cambia todas las cosas y convierte las maldiciones en bendiciones para aquellos que le toman, para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces algunas de las maldiciones en el monte Ebal, en Deuteronomio 27:9 dice: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel, al antiguo pueblo de Dios, diciendo: atiende y escucha, Israel, hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán en el monte de Gerizim para bendecir, y el pueblo cuando hubieres pasado el Jordán, Simón, Leví, todos los que iban a estar, para declarar bendiciones y maldiciones. Entonces en Deuteronomio 27:14 dice: y hablarán los levitas y dirán a todo varón que de Israel en alta voz. Y vamos a ver esto. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominaciones a Dios, obra de manos de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo respondiera y dirá: amén,
había maldición en hacer esculturas o imágenes de fundición. Simple y sencillamente por hacerlas, había maldición. Así que hasta este tiempo, el Señor aborrece esas cosas. A todos aquellos hombres que hacen escultura o imagen de fundición. Ahora, esas imágenes que se ponen, muchas veces, esas imágenes ya no están en los cultos, no las podemos ver y muchos las están adorando, pero ahí habla de aquellos hombres que las hacen. En Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y dirá todo el pueblo, amén. El que dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Esa es una de las cosas que Dios también aborrece. Deuteronomio 27:17 dice: maldito el que redujera el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. O sea, es una maldición que viene a los hombres por reducir el límite de los terrenos, de las propiedades de las personas. Y eso pasa en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos escuchado, no hemos oído de que hay personas que simple y sencillamente andan robando terrenos, andan robando tierras? Y dice el Señor, y está escrito, ese hombre, esa mujer, hay maldición. El Deuteronomio 27:18 dice: maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Eso es algo bien tremendo, porque si nosotros ponemos trampas a aquellos que son ignorantes, nosotros conociendo la verdad, hay maldición en nuestra casa. No somos agradables delante de Dios cuando hacemos errar al ciego en el camino. Supongamos que vamos guiando a un ciego y nosotros sabemos que si ese ciego cae enseguida hay un pozo, y nosotros sabemos que ese ciego tropieza con ese pozo, va a caer, pero lo guiamos para allí. El Señor nos está diciendo que hay maldición en nosotros. Deuteronomio 27:19 dice: maldito el que torciera el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Hay maldición en esas cosas. El que torciere el derecho o le quitara el derecho al extranjero, al huérfano y a la viuda, esa es una abominación delante de Dios. Por eso debemos de respetar nosotros los extranjeros, los que no son de nuestra tierra. Debemos de respetar y ver por las viudas. Debemos respetar y ver por los huérfanos, porque hay maldición si nosotros torciéramos el derecho de estas personas. Y esta escritura está diciendo, porque hay mucha gente que se aprovecha de esas personas. ¿Cuántos no se aprovechan de los extranjeros? ¿Cuántos no se aprovechan de los huérfanos? ¿Cuántos no se aprovechan de las viudas? Y en ellos hay maldición. El siguiente, Deuteronomio 27:20 dice: maldito el que se acostara con la esposa de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. El acostarse con la esposa de su padre, si fuera una madrastra, también en eso hay maldición. Por eso es lo que le está diciendo y está aclarando el Señor. Maldito el que se acostare con la esposa de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, dirá todo el pueblo amén. Deuteronomio 27:21 dice: maldito que se ayuntare con cualquier clase de bestia, y dirá todo el pueblo amén. Lo que aquí está diciendo es que delante del Señor hay maldición en la persona que cohabita, que tiene sexo, que tiene relaciones con los animales. Hay maldición. En esas personas hay maldición y hay maldición. Entonces por eso nos está advirtiendo el Señor. Deuteronomio 27:22 dice: maldito el que se acostare con su hermana, hija de su madre o hija de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Hay maldición, el que tiene relación, el que tiene sexo, el que agarra a su hermana o a la hija de su padre, su media hermana o hija de su madre. Hay maldición si ese hombre o esa mujer se acostare y cohabitare con su medio hermano.
Deuteronomio 27, 23 dice, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Porque para muchas personas no es suficiente tener como esposa a su esposa, sino que muchas veces se acuestan, tienen relaciones, tienen como mujer a la hija y también a la madre, y en eso hay maldición. Deuteronomio 27, 24 dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. ¿Cuántas veces nosotros hablamos, cuántas veces nosotros hacemos el mal a alguien en lo oculto? Cuando no nos ven, cuando hacemos cosas que quizás no se van a dar cuenta quién las hizo. Bueno, ahí el Señor dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y todo el pueblo dirá amén. Todo el pueblo lo confirmará. Deuteronomio 27, 25 dice, maldito el que recibiere cohecho para quitar la vida al inocente. Lo que quiere decir esto es de que todas aquellas personas que matan por paga, hay maldición en sus vidas, hay maldición en sus casas. Por eso dice, maldito el que recibiere recompensa o dinero para quitar la vida al inocente. Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmara la palabra de esta ley para cumplirla. Ahí estamos viendo las maldiciones del Señor. Las maldiciones que Dios pone para aquellos que transgreden la ley de Dios, para aquellos que hacen mal. Son maldiciones que posiblemente nosotros cargamos en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros quizás alguna vez hicimos alguna de estas cosas? Alguna de estas cosas, y esas maldiciones están en nuestra casa. De nuestra casa no se van los pleitos, de nuestra casa no se van las malas palabras, de nuestra casa hay maldición en lugar de maldición. ¿Por qué? Simple y sencillamente por en el pasado, algunos de nosotros mismos, quizás nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, vinieron a hacer cosas y desagradando a Dios. A eso le llamamos, el Señor le llaman maldiciones. Ahora, cuando es introducido el Señor Jesucristo en la tierra, cuando el Señor Jesucristo viene a morar en la tierra, el Señor Jesucristo trae buena voluntad. Trae buena voluntad para los hombres. Las cosas que hicimos en el pasado, el Señor Jesucristo nos limpia de todo mal. Si tú, tu abuelito, tu papá, tu mamá o alguien pudieron hacer esas cosas, están en maldición. Pero quiero darte una buena noticia. Eso puede ser perdonado por Dios. Y tú vienes a ser una persona nueva. Tú vienes a agradar a Dios. ¿Cuándo? Cuando te arrepientas de tu maldad. Por eso el Señor vino a esta tierra para quitar el pecado del hombre. Él era el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Entonces cuando viene el Señor Jesucristo, ya viene a dar otra ley. Ya viene a dar otro testamento. Ya viene a dar otra manera de vivir. Ya las maldiciones ya quedan atrás para el Señor Jesús. Mas sin embargo, así como fueron las maldiciones en el pasado, así son las bendiciones en el Señor. Entonces eso está en Lucas 2:8 en adelante. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice, y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor les cercó de resplandor, y tuvieron gran temor, los pastores. Mas el ángel les dijo, no teman, porque aquí yo doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente fue con él ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, los ángeles en su multitud cuando le estaban enseñando a los pastores acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aseguraron los ángeles.
En Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué gran cosa maravillosa, qué gran cosa maravillosa de nuestro Señor cuando había nacido. Estos ángeles testificaron del Señor Jesús acerca de la bonanza, acerca de la buena voluntad de Dios para con los hombres. El Señor vino a quitar toda la maldad, el Señor vino a quitar toda la maldición. Y dice el 2:15, Lucas 2:15 dice, y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido el Señor, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y José y al niño acostado en un pesebre. Entonces, desde el comienzo de nuestro Señor Jesucristo, los mismos ángeles daban testimonio de que Dios venía a nosotros a la tierra a traer paz, buena voluntad para con nosotros. Entonces, las buenas nuevas que Dios trae, y se los voy a decir en este momento, están en Mateo 4:23 en adelante. Estas son las buenas nuevas y las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas vienen a quitar las maldiciones que estaban en el pasado. Y decía, y viendo las multitudes subió al monte y sentándose sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca, el Señor Jesucristo les enseñaba diciendo, estaban en el monte. Y entonces, como fueron las maldiciones en el monte Ebal, también ahora el Señor está diciendo las bendiciones, las bienaventuranzas del monte, que vienen a quitar aquellas maldiciones para darnos bendición. Y les habló diciendo, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pobres en espíritu significa que son personas que están necesitadas de Dios, porque de ellos es el reino de Dios. Aquí no hay cabida para los orgullosos, aquí no hay cabida para los mentirosos, aquí no hay cabida para los hipócritas, porque dice bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que están necesitados de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, el Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es lo que dice el Señor. Ya no hay más maldiciones, simple y sencillamente hay buenaventuranzas de parte de Dios. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5 otra vez, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa esto? No está diciendo bienaventurados los rebeldes, no está diciendo bienaventurados los orgullosos, está diciendo bienaventurados los mansos. No está diciendo los poderosos, no está diciendo los que tienen riquezas, pero dice los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es lo que dice el Señor. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos necesidad que nos hagan justicia? Cuando los malos se enseñorean de nosotros, que quisiéramos que alguien hiciera justicia por nosotros, tal parece que el mundo está contra nosotros. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí no está diciendo bienaventurados los orgullosos, aquí no está diciendo bienaventurados los ricos, aquí no está diciendo bienaventurados los poderosos, está diciendo, Mateo 5:7 dice, bienaventurados significa bendecidos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y siguen adelante y dice, Mateo 5:8 dice,
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No dice bienaventurados los sucios de corazón, dice bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos mirarán a Dios. Entonces nosotros cuando queremos mirar a Dios en nuestros templos, en nuestra casa, ¿realmente lo podemos ver? Si nuestro corazón está limpio, nosotros lo podremos ver. Porque dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí no está diciendo bienaventurados los peleoneros, bienaventurados aquellos que buscan peleas y buscan riñas y son cizaña, sino que lo que está diciendo el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El 5:10 de Mateo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros hacemos justicia, muchas veces vamos a ser perseguidos, pero el Señor dice que somos bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados son por mi causa, dice el Señor, cuando hablen más de ustedes y los persigan y digan toda clase de vosotros diciendo, toda clase de mal de vosotros diciendo. En Mateo 5:12 dice, regocijaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguían a los profetas que fueran antes de ustedes. Así los perseguían. Entonces el Señor Jesucristo vino a traer bendición, vino a traer bienaventuranzas. Las maldiciones quedaron en el pasado, las maldiciones quedaron enterradas, pero el Señor Jesucristo vino a traer bendición y vino a traer bienaventuranzas. Entonces nosotros muchas veces todavía estamos viviendo en el Viejo Testamento, todavía estamos viviendo en las maldiciones, todavía estamos creyendo que estamos embrujados, que estamos, no sé, alguien nos hizo algo, pero el Señor nos está diciendo, es más, nosotros juzgamos, no, ese hombre está maldito, esa mujer, esa familia, quizás lo sean, por las malas decisiones que han hecho en su vida, pero nuestro Señor Jesucristo dice otra cosa. Entonces les voy a dar un ejemplo para llamar su atención acerca de una situación que pasó con Pedro. Pedro era un hombre religioso, Pedro era un hombre que estaba entre servirle al Jesucristo y servir al Viejo Testamento, a la ley, pero el Señor vino a enseñarle cosas. Pedro en una ocasión estaba en una casa que le estaban preparando comida. De repente, cuando Pedro le estaban preparando comida, él se durmió y dice que miraba un lienzo que bajaba del cielo a la tierra, en el cual había toda clase de animales terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común jamás he comido jamás. Y le habló a la voz la segunda vez, le dijo, lo que Dios limpió, no llames tú común o inmundo. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es de que lo que el Señor Jesucristo había limpiado con su muerte, no le siguieran llamando común o inmundo. Entonces, y esto fue hecho 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La explicación del sueño dice, está en Hechos 10:27, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido porque había ido a visitar a un hombre que Dios había llamado para que fuera para su casa. Entonces, en Hechos 10:28, Pedro les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a extranjeros. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban
que acercarse a un extranjero, porque incluso no lo podían tocar, se volvían malditos, se volvían inmundos, se volvían sucios. Entonces el Señor tiene que tratar con Pedro y le dice, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que Dios le estaba enseñando a Pedro. Porque él pensaba que había personas inmundas así como le habían enseñado a él. Que había situaciones en las personas por las cuales los judíos en ese tiempo no se podían acercar a cualquier persona. Porque pensaban que solamente ellos eran santos y todos los demás estaban maldecidos, estaban malditos. Entonces cuando un judío tocaba a una persona, creían que la maldición, la maldad, la maldición de aquel hombre que no era santo, que no era de su raza, se pasaba a ellos. Por eso cuando salían a las plazas, muchas veces, cuando salían a las plazas se bañaban inmediatamente, porque quizás hubieran tocado a un inmundo, a un maldito, a una persona que no era del pueblo de Dios. Por eso lavaban muchas veces los platos, por eso lavaban muchas veces las tazas. Era un lavadero en su casa, ¿para qué? Para quitar la inmundicia, para quitar la maldición. Y eso es lo que ellos creían. Y Pedro hasta cierto punto también lo creía. Pero el Señor le mostró en ese lienzo, cuando miró ese lienzo bajando del cielo, que tenía animales comunes, animales malos que no se deberían de comer. Y esa voz le dijo a Pedro, mata y come. Entonces con esto lo que el Señor le estaba diciendo, que yo no llamara a nadie común o inmundo o maldito. Hasta este tiempo, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, el Señor Jesucristo ha limpiado el mundo en la humanidad. El problema es de que muchos hombres que han hecho de estas maldiciones, estas maldades, lo que miramos al principio, no se han arrepentido. Y porque no se han arrepentido, esa maldición sigue tras generación. Pero ese no es el propósito de Dios. Entonces, no hay inmundo o maldito. Vamos a ver en Romanos 14:13 dice, por tanto ya no nos juzguemos los unos a nosotros, antes bien juzgad esto, que a nadie ponga tropiezo o ocasión de caer al hermano. Romanos 14:14 dice, yo sé, dice Pablo en el libro de Romanos 14:14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Nada es inmundo en sí mismo. Más para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. Es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Le está diciendo nada es inmundo en sí mismo. En otras palabras, la maldición había sido quitada. Hay un grupo que todavía está en maldición. Y en este momento vamos a ver que el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Gálatas 13:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley traía maldición. Dice, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:14, Pablo le dice a los Gálatas y les dice, a fin de que la bendición de Abraham viniese a los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Entonces, de estas cosas podemos decir muchas cosas todavía. Podemos decir muchas cosas. Ahorita hay un pueblo que es maldición para la humanidad. Hay un pueblo que debiendo conocer la voluntad de Dios se apartaron y no le reconocieron. Y el Señor le está diciendo que han sido maldición para la humanidad. Imagínense esto. Si el vecino, si alguien está con nosotros, en contra de nosotros, diciéndonos cosas que no deberían de decir de nosotros. Si un vecino, si la ciudad, si la comunidad está diciendo cosas que no deberían decir de nosotros, y nosotros nos sentimos mal, cuanto más el Dios que hizo los cielos y la tierra estuviera juzgando a esa nación que debió hacer que lo hubiera recibido al Señor Jesucristo.
a esa nación que debió haber recibido la bendición junto con los gentiles. Pero esa nación que fue el pueblo de Dios en el pasado, esa nación fue quebrada, esa nación fue quitada. Ahora el Señor se ha levantado otra nación, una nación que venga por medio del Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice en Juan 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad, la potestad, el permiso de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni voluntad de varón, ni de sangre, pero son de Dios. Entonces, ahora en este tiempo, el pueblo de Dios son aquellos que nazcan por medio del Señor Jesucristo. Si hay maldiciones en nuestras vidas, si hay maldiciones en el pasado, esas maldiciones pueden quedar en la cruz. Cuando nosotros, venga a nosotros esa pena, ese dolor por estas cosas que no debíamos haber hecho, entonces la única manera de reconciliarnos con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él perdona nuestros pecados. ¿Cómo perdona nuestros pecados? El Señor Jesucristo perdona nuestros pecados cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados, todo lo que hicimos en el pasado queda en el pasado. El Señor Jesucristo por eso se hizo maldición, para que por medio de Él nosotros fuéramos limpios. Él no hizo mal, pero se hizo maldición para que pasara la maldición de nosotros hacia Él, habiendo muerto en la cruz. Todos los castigos, todas las malas suertes, toda la maldad que iba a venir a nuestra casa, nuestro Señor Jesucristo se la llevó. Y el Señor Jesucristo es tan bueno y maravilloso que tuvo la oportunidad, Él tenía la oportunidad de irse y no morir en esa cruz. Pero quiero que sepas que murió para que nosotros fuéramos libres. Murió para que nosotros tuviéramos paz. Murió para que nosotros estuviéramos en bendición y no en maldición. Como te he dicho, si tú has hecho estas cosas que te dije en el pasado, quizás tú has hecho alguna de las cosas que no debiste haber hecho, que no se debió haber hecho. Y el Señor te está dando la oportunidad de venir a hacer cuentas de estar en cuentas con Él. Porque dice: maldito el hombre que hiciera escultura de imagen de fundición y la adorara. Hay maldición en eso. Dice: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Oh santo. Dice: maldito el que redujera el término de su prójimo, el que le quitara el derecho a su prójimo. Ahí hay maldición. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino para tomar ventaja de él. Maldito el que torciera el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda. Por eso hay algunas naciones que tienen maldición hasta en las naciones. Así como hay maldiciones familiares, hay maldiciones personales, así hay maldiciones nacionales. ¿Qué es lo que andan haciendo la nación de Estados Unidos? Persiguiendo a los extranjeros. En eso hay maldición. Dice: maldito el que torciera el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Deuteronomio 27:20 dice: maldito el que se acostara con la esposa de su padre. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia, el que haya tenido sexo con cualquier bestia. En eso hay maldición. Maldito el que se acostare con su hermana, su media hermana, hija de su padre o hija de su madre. Ahí hay maldición. Maldito el que se acostara con su suegra. Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. El que matara a traición. En eso hay maldición. Maldito el que recibiere dinero para quitar la vida del inocente. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para cumplirlas. Entonces, si algo en tu casa, en tu familia hay de eso, la única manera, mira, tú no vas a ser feliz
hasta que te pongas a cuentas con Dios. Dios no es un hombre, Dios no es una imagen, Dios no está en un crucifijo, Dios está en los cielos. Por eso, si hemos creído, creemos que Dios se manifiesta por medio de su palabra. El Señor ya ha limpiado este mundo, pero solamente lo que falta es arrepentirnos. Es decir, Señor, me arrepiento de las maldades, me arrepiento de no hacer lo correcto delante de ti. Entonces el Señor nos hace criaturas nuevas. Miren, muchas gentes terminan locas. Esta enseñanza la quería hacer en un lugar, en una calle donde hay mucha gente loca ahí, pero no he podido hacerla y me animé a hacerla en este momento. Entonces hay muchas gentes que terminan en las calles mendigando comida, mendigando ropa, mendigando por su vida. Terminan locos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay maldición en su casa, hay maldición en su vida, hay maldiciones generacionales. Entonces el Señor puede cambiar todas estas cosas. El Señor puede cambiar todas estas cosas y hacer todas las cosas nuevas. Porque hay maldiciones familiares. Hay maldiciones al nacer. Cuando los niños nacen, les ponen maldiciones a sus hijos, diciendo, yo no te esperaba, yo no esperaba a este niño. No lo esperan con amor, sino como una carga. Hay maldiciones de los hijos cuando hacen con ellos cosas que no están escritas en la Escritura. Hay maldiciones profanas por ignorancia que hacen las personas, ya sea de jóvenes o de maduros. Hay maldiciones de otras naciones. Hay maldiciones de los gobernadores de las tinieblas. Hay maldiciones. Y hay todo tipo de maldiciones. Lo bueno de estas cosas es que el Señor nos puede hacer libres. Si alguna de estas cosas te ha llegado a tu corazón, que has hecho alguna de estas cosas, la única manera que puedes tú sanar tu corazón, sanar tu vida y vivir tranquilo en tu vida, es aceptando al Señor y ser bautizado, porque ahí vas a encontrar todo el perdón. Y el Señor te va a hacer una criatura nueva. El Señor te va a dar una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando fue introducido en la tierra, los ángeles testificaron de parte de Dios que había buena voluntad para con los hombres. Y esa es la voluntad de hasta hoy. Estamos en el tiempo de la gracia ahorita, en el tiempo de la misericordia, en el cual si nosotros queremos, nos podemos arrepentir. Entonces el día de hoy te voy a invitar a que si te quieres arrepentir de tus maldades, simple y sencillamente di, Señor, perdona mis maldades, perdona mis iniquidades, perdona mis rebeliones, perdona aquellas cosas, Señor, que hice por ignorancia. Perdona, Señor, aquellas cosas que hice, Señor, no pensando lo que iba a ser las consecuencias, Señor. Perdona aquellas cosas, Señor, que hice, no sabiendo, Señor, que estaba trayendo maldición a mi vida. Señor, ayúdame a seguir adelante. Perdona mis pecados. Hazme una criatura nueva. Lléname de tu favor, de tu misericordia. Quiero dormir bien. No quiero tener miedo. No quiero vivir en miseria. No quiero que los fantasmas, no quiero que la maldad me persiga. Quiero prosperar, Señor. Quiero tu bendición, Señor. Porque solamente así podemos ser llamados, ser hechos hijos de Dios. El Señor dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Una sola cosa tienes que hacer, creer, tener fe, y después que has hecho esto, ser bautizado. ¿Por qué? Porque es la única manera que tú vas a encontrar salvación en el Señor Jesucristo. Esa es la única manera que tú vas a encontrar paz. Por eso en este momento, si quieres repetir conmigo y decirle, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que estás sentado a la derecha de Dios Padre, yo creo que tú moriste por mí, yo creo en tus promesas, yo creo que tú tienes una vida, un propósito para mi vida. Hazme una criatura nueva, lléname con tu presencia,
Sé conmigo, Señor, en mi despertar, en mi levantar, en mi trabajo, en mi caminar. Sé conmigo, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Todas estas cosas te las pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Si has hecho esta oración, te quiero decir que tú estás a punto de nacer de nuevo, que estás a punto de que tus pecados sean perdonados. Nadie ha ido al más allá. Nadie se ha muerto y regresado, pero hay una palabra de fe, hay un propósito en la vida. Si tú crees en estas cosas, dice el Señor que serás una criatura nueva y tendrás esa oportunidad. Lo único que te invito es a buscar una iglesia donde puedas escuchar palabra de Dios, donde te instruyan, donde puedas conocer de Dios. Deséalo con todo tu corazón y vas a encontrar un buen lugar donde se predica, donde se enseñe al Dios vivo. El Señor está contigo, el Señor tiene buena voluntad, tiene misericordia, tiene gracia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Si has cometido uno de estos pecados y piensas que tú los hiciste, simplemente dile, Señor, perdóname. Entonces, después de esto, tú vas a entrar a esa nueva forma de vivir. Y después de esta nueva forma de vivir, vas a empezar a buscar una iglesia, vas a empezar a estudiar la Escritura, a estudiar la Biblia y ser luz para aquellos que andan en tinieblas. Y hablar acerca de tu testimonio. Mira, nosotros somos ya no se mira. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres un sacerdote de tu casa, aunque no conozcas de Dios, pero tú tienes la firme convicción de que no puedes vivir sin el Señor. Si simple y sencillamente te cansaste de esa vida mundana, santo es el Señor. Tú eres un sacerdote del Señor. Si no conoces al Señor, quieres vivir de acuerdo a Él. Esto que traigo aquí se llama aceite. Te invito a que unjas tu casa, unjas tu terreno, unjas tu siembra, unjas tu carro, unjas tu moto, lo que tú tengas. Pero para eso debes de orar y decirle, Señor, bendice, Señor, este aceite, Señor. Señor, es la presencia misma de tu Santo Espíritu, de tu presencia, Señor. Sé con mi casa, bendice mi camino, bendice todo aquello cuanto haga. En algunas tiendas venden estos aceites de oliva. Es un aceite chiquito que solamente va a usar para ungir las esquinas de tu casa, para ungir, vas a agarrar aceite de aquí, lo vas a poner en tu dedo y vas a ungir todo aquello que tú quieras ungir, tu casa, tu terreno, tu tierra, todo aquello que tú quieras ungir, lo vas a ungir, las puertas de tu casa, lo vas a ungir y pidiéndole a Dios. Y este aceitito que tú uses, solamente lo vas a usar para ungir, para pedir la presencia de Dios en tu casa. Ponla en las esquinas de tu casa, en las puertas, en las ventanas, en el camino donde andes. Puedes derramar un poquito de aceite con tus manos por donde andes y declarando que es terreno del Señor, que es terreno de Dios. El Señor está contigo. Solamente lo que falta es buscarle, alabarle y bendecirle y reconocerle. Yo te invito en verdad de que si tienes un poquito de temor en tu corazón, consideres hacer lo que es agradable delante del Señor. Cuando uses ese aceitito, significa que tú ya estás preparado para entrar en el reino de Dios. Que ya no vas a estar en el mundo. Si estás cansado, cansada de estar en maldad, si estás cansado de tener mala suerte, malas cosas que vienen a tu casa, compra en la tienda donde vendan este aceite de oliva, y úsalo solamente para ungir. Unge tu cama,
unge tu casa, unge tu refrigerador. Solo agarra un poquito de aceite y tállalo allí, bendiciéndole a Dios. Señor, diciendo, Señor, esté la presencia tuya en mi casa, en mi vida. Esté la presencia del Señor. Y busca al Señor. Y el Señor va a estar contigo para todo, para siempre. El Señor dice, no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Así que te invito a buscar de Dios, a llenarte con tu presencia, y la bendición no va a llegar solamente a ti, va a llegar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque consideraste conocer las Escrituras, consideraste conocer a Dios. La Escritura dice, no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Todas estas cosas te lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Cualquier cosa que venga a tu vida, no digas que fue el hermano Félix o el hermano José. No, es obra de Dios. Porque yo por mí mismo no puedo hacer nada. Pero el que hace las cosas se llama nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Mi deseo que Dios te bendiga y que sea contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.